les doy las gracias a la Cámara de Diputados y al Facultad de Derecho de la UNAM, a la cual estoy regresando de nuevo y por primera vez este año. Y es un honor para mí, sobre todo que soy el único no hispanoparlante, aunque intente expresarme en la lengua de Cervantes. Bueno, tendré que hacer una pequeña rectificación. Yo no soy maestro en ingeniería, yo trabajo a diario con ingenieros, estoy en la coordinación de una maestría en ingeniería, pero toda mi formación es jurídica. Es la consecuencia de mirar en el teléfono móvil, lo que nos permite una buena lectura. Y con vuestro permiso, compartiré mi presentación. Aquí está. Bueno, esto está funcionando. Ya está. Bueno, estamos aquí en un aula de Derecho de la UNAM. Yo soy, como dije, soy jurista. Estoy hablando sobre todo para juristas y para legisladores. Entonces, mi base es inteligencia artificial, teniendo en cuenta la tecnología y las posibilidades que la tecnología permite, también las amenazas, y espero que hayan puesto vuestra atención en lo que la compañera de Galicia antes dijo, o como ahí platicó, con los riesgos, sobre todo los riesgos morales, éticos, que están en el núcleo esencial del derecho. Y mi perspectiva es la de cuando las instituciones políticas y legislativas emprenden la tarea de reglar estas utilizaciones de inteligencia artificial. Bueno, la inteligencia artificial, como fue señalado más de una vez, incluso hoy, tiene que ver con dos elementos. Datos, los datos que son suministrados voluntariamente o según técnicas de aprendizaje, más o menos automático o automatizado, y algoritmos. La regulación de datos tiene su causa. Hoy me ocuparé solamente de la regulación de los algoritmos, de los sistemas algorítmicos de inteligencia artificial, pero con criterios éticos. Y esto es lo que subyace a la propuesta de reglamento de la Unión Europea sobre inteligencia artificial, que ha surgido con el nombre abreviado de Ley de Inteligencia Artificial, que presentó la Comisión Europea el 21 de abril de 2021, hace casi un año. Hay algunas distorsiones de sonido, pero creo que me pondrán a entender. Para quien me oye, sobre todo los estudiantes, hay que tener en cuenta que en el sistema jurídico institucional de la Unión Europea, la iniciativa legislativa la tiene solamente el Poder Ejecutivo, que está en la Comisión Europea. Sin embargo, también los otros dos órganos que después tendrán el poder de aprobar las propuestas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros, donde están los gobiernos de los Estados miembros, meses antes se habían pronunciado
exactamente sobre estos aspectos éticos y también lo que es lo más importante y espero que pongan vuestra atención, esta conexión entre inteligencia artificial, reglas con contenido ético y derechos fundamentales. De ahí la referencia, podemos decir, esencial, que es, bueno, tengo gente que me pasa enfrente a la cámara, pero estaba yo intentando decir que la referencia nuclear es la dignidad humana. Y lo que la Comisión Europea y la Unión Europea intenta concretar, efectivar, es la prevención y control de riesgos para los derechos fundamentales de las personas, con los derechos fundamentales consistiendo en expresiones, en corolarios de la dignidad de la persona. Y algo que oímos en la apertura es que inteligencia artificial tiene que ver con eficacia como refirió la compañera Rosa María, en la administración de justicia, pero también en eficacia de las empresas. Y lo que aquí pongamos, sobre todo, lo que está aquí muy encima de la mesa, que es la eficacia en la competitividad global, de la misma manera que la Unión Europea hizo y avanzó con una decisión, pongamos, constitucional en materia de protección de datos personales, aquí se asume que incluso si la competitividad de las empresas global, de las empresas europeas, quedara mermada, la protección de los derechos de las personas prevalecería. Bueno, más aún, y también conectando con lo que se dijo antes, tenemos derechos fundamentales, no solamente, y ya verán por qué lo señalo en primer lugar, no solamente cuestiones de protección de datos personales, pero es una consideración, bueno, más surreada de las vulnerables, consumidores, personas discapacitadas, trabajadores, niños, personas mayores, y también libertades con un contenido intrínsecamente ético, libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión, información, de creación de artes y ciencia, de educación, incluso de empresa. Todas ellas previstas en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Un paso más. Como empecé por decir, lo que está aquí en causa es el riesgo para los derechos fundamentales de las personas. Por ello, la propuesta asienta en evaluaciones de riesgo con una clasificación. Esto es propuesta incluso en el sentido que ayer la presidencia francesa del Consejo filtró un informe que está en discusión en la parte del Consejo, que quiere decir de los gobiernos, como se hizo y se fue haciendo en el Parlamento Europeo, que tiene que ver, bueno, con el diablo, o sea, con los detalles. Que saber qué sistemas de inteligencia artificial quedarán prohibidos
señaladamente los que puedan manipular incluso de manera subliminal a las personas, sobre todo las más vulnerables, sistemas que permitan una puntuación social, como es conocida en China, o con videovigilancia biométrica en tiempo real y de una manera indiscriminada, pero con excepciones. El ejemplo que se da es lo de un niño que se separe de sus padres en un aeropuerto, en una gran plaza, con el riesgo que puedan alguien llevárselo, o de un atentado terrorista que esté inminente. Después, sistemas de alto riesgo, identificación biométrica, integración de fuerzas públicas, educación, formación profesional, empleo, y se habló bastante esto de empleo, gestión de trabajadores y acceso al autoempleo, sistemas de selección y evaluación algorítmicos, también acceso a servicios públicos y para esenciales, por ejemplo, la evaluación de la solvencia o la calificación crediticia en bancos o en sistemas de seguros, lo que se habló en la presentación anterior, aspectos relacionados con la aplicación de la ley, alto riesgo, también gestión de migración, asilo y control fronterizo, administración de justicia y procesos democráticos. Y los procesos democráticos, eso es importante, pensemos, y lo que todos conocemos, de Cambridge Analytica, señaladamente en las elecciones del 2016 en Estados Unidos. Todos esos temas de alto riesgo estarán sujetos a reglas muy estrictas de certificación previa en lo que toca a limitación de los. Bueno, me quitaron el sonido. Estaba yo diciendo, certificación previa, generalizada de todos esos sistemas, registro de actividad de todo el ciclo de producción y utilización, y algo que es muy importante, supervisión humana permanente y posible. Quiere eso decir que cuando este sistema concluya, por lo menos en la Unión Europea, y se concluye de esta manera, no se admitirán cajas negras. Si un sistema no puede ser auditado plenamente en un plan de transparencia algorítmica, no podrá ser utilizado para estos fines identificados como de alto riesgo para los derechos fundamentales de las personas. Después, sistemas también de riesgo limitado, como robots conversacionales, aquellos que ya van más allá de la ley de Turing, sistema de identificación biométrica de emociones, como en publicidad, que ven que pasan a alguien que está, con un ar cansado y le dicen, ¿no quiere usted tomarse un café ahí en el bar de la esquina? O un tema que he estado yo trabajando en investigación, los ultrafalsos, los deepfakes. Deepfakes en plan de publicitario o en plan de creación intelectual. Esto es interesante porque se esperaba que los deepfakes que ponen a alguien a decir de una manera fehaciente lo que jamás pensó, un video y una voz verosímiles. Aquí esto no quedó en el alto riesgo, sino en el riesgo limitado,
por la dimensión que se asocia a la creatividad, en cuanto de creatividad, la producción intelectual en cuanto a derecho fundamental. De ahí, exigencias de transparencia. Después, como estuve en la primera ponencia, de riesgo mínimo y nulo, filtros de spam, videojuegos, que estos se quedarán incluso fuera del ámbito de aplicación. Bueno, además, se instituirá un sistema de gobernanza con autoridades nacionales encargadas de implementar y efectivar, con la Comisión Europea controlando y un Comité Europeo de Inteligencia Artificial y, sobre todo, multas administrativas muy altas. Esto para doler. Se habló hasta un punto terrorífico del Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, con multas de hasta 4% del volumen de negocio anual mundial del ciclo anterior, o 20 millones de euros, es aquí, con los riesgos asociados, habrá un incremento del 50%, hasta el 6%, el 6% del volumen de negocio. Bueno, y lo queda muy claro en donde se enmarca esta proposición, que lo básico es el respeto de la vida humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, incluso los derechos de las personas, de las minorías. Porque esto es la base y son los valores fundacionales de la Unión Europea. Y lo mismo ha sido reiterado hace pocos días, bueno, algo como una semana, por el último informe del Comité Especial sobre Inteligencia Artificial en la era digital del Parlamento Europeo. Bueno, con algunas matices, porque en tiempos de guerra y de post-pandemia las cosas son menos sencillas de lo que se esperaba. Antes que me quiten la palabra, habrá que decir que esto no es exactamente nuevo, que la Unión Europea intenta regular los algoritmos desde la directiva del 1995, o sea, desde hace más de un cuarto de siglo, en materia de protección de datos, sea en una perspectiva de recepción ética, cuando en sede de principios ya se estaba que los datos personales debían ser tratados de manera no solamente lícita, pero también leal, según criterios de buena fe, y sobre todo con reglas aplicables a decisiones individuales automatizadas. Esto no es automática, no automáticas, pero automatizadas, con autonomía decisional. Y ya con una base de transparencia algorítmica, por lo menos simplificada. Esto no fue, en ese momento, eso no fue demasiado lejos, incluso con la Directiva de Comercio Electrónico, hubo conciencia que estaban ya siendo utilizados agentes de software, agentes inteligentes, pero esto se quedó fuera. Se intentó que enmarcar criterios también éticos. Estoy pensando en la directiva del 2005 sobre prácticas comerciales desleales de las empresas y los consumidores, poniendo en la inteligencia artificial el principio de buena fe. Esto quiere decir
que todo sistema de negociación con consumidores, incluso un sistema de inteligencia artificial, debería ser programado según criterios de buena fe, porque sabiendo nosotros que los algoritmos en sí mismos son amorales y no tienen un contexto más que de los datos que les suministra, todo esto se reforzó con el Reglamento General de Protección de Datos de 2016, vigente de 2018, también en los principios de lealtad y transparencia, en los derechos del interesado, además de la transparencia de la información, incluyendo la utilización de decisiones automatizadas, incluso con incluida la elaboración de perfiles, y sobre todo lo que es más importante de todo, lo básico, que toda decisión que afecte a seres humanos, a derechos y libertades de humanos, tendrán que ser o tendrá que tener la última palabra un humano. O sea, que los sistemas de inteligencia artificial se limiten a auxiliar la decisión, no sean sistemas de apoyo a la decisión y no sistemas de decisión. Además de la transparencia. Aquí hay, esto es bastante menos que lo que se propone el nuevo reglamento, porque para utilizar sistemas de inteligencia artificial se tendrían que hacer evaluaciones de impacto previas, pero casuísticas, no sistemáticas y generalizadas. Decir que la Comisión Europea emprendió iniciativas de estudio, todo esto que están en mis diapositivas en español. Con los códigos se podrán buscarlos y encuentran en segundos por Google, por ejemplo. Según en español, los primeros documentos específicos sobre inteligencia artificial desde 2008, la comunicación inteligencia artificial para Europa, es el primero en el cual la inteligencia artificial, entendida como algoritmos y regulación algorítmica, sale del ámbito general de los datos. Después, en el año siguiente, otra comunicación, generar confianza en una inteligencia artificial centrada en el ser humano, que a su vez estuvo basada en las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable, que fueran el resultado de los trabajos de un grupo de expertos de alto nivel que había sido nombrado unos meses antes. Y les pido que pongan atención en los principios, que los encontraremos mucho. Podemos decir después del 2020 el libro blanco sobre inteligencia artificial, y bueno, estaba terminando decir que también en las últimas propuestas propuestas y debates que están o ya fueron conseguidas en materia de lo que será consumidores, o están ahora en debate en consumidores y de mercados, incorporan criterios de regulación de inteligencia artificial, o sea, tendremos un sistema más complejo de inteligencia artificial en general, inteligencia artificial protección de datos, inteligencia artificial en mercados, y, sobre todo en plataformas, y inteligencia artificial en protección de consumidores. Es decir, que la Unión Europea, ya lo sumo, está concretizando en forma de ley
los principios éticos que hoy por hoy son consensuales en lo que se refiere a la inteligencia artificial. Principios que están en la recomendación del Consejo de Ministros de la OCDE de mayo de 2019. Y aquí está México. La declaración ministerial de la cumbre de Osaka del G20, los principios del llamado de Roma, de la Santa Sede, también sobre inteligencia artificial, incluyendo a Big Techs, y terminando a finales de 2021 en la recomendación sobre la inteligencia artificial de UNESCO. Entonces, un consenso sí que existe, incluyendo a culturas muy distintas, como Occidente, como China de Xi, Islam, la cumbre de 2020 del G20 en Arabia Saudí, del sunismo wahhabita, sunismo más radical, profundizó bastante en esto. También la India de Modi, la Rusia de Putin. O sea, estos principios son comunes incluso a bloques en este momento enfrentados en trincheras. El paso que habrá que dar, y habrá que darlo el Congreso mexicano, es ponerlo en forma de ley. Lo que no es sencillo, porque hay muchos intereses políticos y económicos encontrados. La Unión Europea lo está haciendo, reforzando lo más posible los derechos de las personas. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchas gracias, doctor Manuel de